Otro de los temas que es importante analizar en este programa y queremos poner a su disposición es cómo analizamos o cómo podemos ver o entender la dinámica de cooperación que tiene El Salvador con diferentes agentes a nivel internacional por lo que ha estado ocurriendo últimamente. ¿Cómo lo podemos leer? ¿Cómo podemos tener una perspectiva sobre esto? Y es un gusto para mí recibir en esta segunda parte del programa a Jaime Miranda. Él es actualmente vicepresidente de FUDESCEN, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Jaime, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación y saludos a los televidentes que nos acompañan en esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Empecemos un poco con esto. En diferentes ocasiones han estado en este espacio representantes de FUDESCEN, lo ha hecho el doctor Cabrera, particularmente en análisis económicos, y ahora que está usted con nosotros, Jaime. Para tener como un preámbulo, ¿cuál es la lectura actualmente que hace FUDESCEN de la situación política del país? Si queremos saber cómo se encuentra El Salvador en estos momentos, ¿qué factores ustedes marcarían como FUDESCEN, aquellos que son los que hay que observar con más detenimiento o los que marcan como mayor gravedad o como con circunstancias de mayor dificultad, por decirlo de esta manera? Bueno, usted sabe que el país nace como república y tiene sus reglas, la democracia, y creo que estamos en un momento difícil de esto. Entonces, el país es importante discutir y plantear, retomar nuestra democracia. Por eso, y en este marco, no debemos de verlo solo aislado El Salvador, ¿verdad? Es un marco de naciones. Hay reglas internacionales que deben de respetarse, ¿verdad? Entonces, no es que alguien se está metiendo en nuestra realidad, es que nuestra realidad abrazó una serie de aspectos de la política internacional, ¿verdad? Y las asumió como tal. Cuando esto está en crisis, es un problema para el país y para la comunidad de democracia en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante que nosotros planteamos a través de la carta a la OEA retomar el camino democrático, ¿verdad? Es nada más lo que ha estado pidiendo otros países también. Es que es importante, ¿no? La realidad es que necesitamos ese marco adecuado para poder avanzar en todas las necesidades que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Que son muchas, son muchos problemas los que tenemos y que necesariamente tenemos que trabajarlo sobre una base, y la base es la democracia, es nuestra regla, nuestra constitución, ¿verdad? Y sobre esa base tenemos que movernos. Jaime, un asunto, y ya que lo menciona, porque ¿cómo podríamos calificar en este momento las relaciones internacionales de El Salvador? Es decir, desde que ha tomado posesión el presidente Bukele han sucedido una serie de hitos o de diferentes acontecimientos políticos, pero últimamente se está viendo más una faceta internacional, es decir, cómo está la relación con Estados Unidos, más acercamiento con China, reuniones de carácter por lo menos más diplomáticos con Rusia, es decir, ¿en qué momento podría calificar usted la relación internacional que tiene El Salvador con algunos socios que han sido estratégicos por años y otros que son más recientes como país y que se está empezando a ver en el horizonte? Bueno, usted tiene que en primer lugar partir de una cosa, somos un país pequeñito, ¿verdad? En un país pequeño lo que debemos es de abrazar la relación con todos los países del mundo, ¿verdad? Eso es por principio. Y debemos de abrazar además la agenda multilateral que tiene el país y el mundo, ¿verdad? No nos queda de otra. Es muy difícil, una posibilidad también podría ser presentarnos a nivel de la región centroamericana, pero tenemos problemas ahí. Entonces, yo creo que en el fondo eso hace falta mucho asegurarlo, replantearlo, ¿verdad? No es un problema de si hoy es este país o es este otro, son los dos, son los tres si usted quiere ponerlo, son todo el concierto de las naciones, ¿verdad? Respetándonos, por supuesto. Y ahí el país tiene historia, tiene reglas. Hemos firmado una serie de convenios. Cuando usted habla con la Unión Europea, se negoció todo un acuerdo de asociación que tenía 3 pilares, el político, el de cooperación y el económico. Y así tiene con otros países. Ha firmado una serie de aspectos que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el fondo lo que falta, yo creo que es entender la necesidad de que este país, la mejor forma de presentarnos ante el mundo y de aprovechar esas relaciones en función de otra vez vuelvo, porque los problemas internos son muy grandes, ¿verdad? La posibilidad de eso, la mejor posibilidad es a través de ampliarlo y consolidar la relación con todos.
Entonces, tener relación con China y haber abierto la relación con China es un paso muy importante para el país, ¿verdad? Y no debe de cuestionarse eso. Y yo creo que lo mismo Estados Unidos hoy, a diferencia cuando está el presidente Trump, lo entiende, ¿verdad? La necesidad, ¿cómo puede usted, por ejemplo, no relacionarse con la segunda país que tiene relación económica con este país? O sea, después de Estados Unidos sigue China. Es como te quieres tapar el sol con un dedo, no es posible, ¿verdad? Y también, ¿cómo es posible que usted se relacione con alguien que no tenga relación o no esté representado en el marco de las Naciones y Naciones Unidas? O sea, no es posible. Entonces, pero eso hay que saberlo aprovechar en el marco de no lograr contradicciones. No es esto o esto, es todo junto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reflejo de esto tiene mucho que ver en las tres grandes partes que tienen las relaciones internacionales. Cuando usted se relaciona con otro país, en la agenda bilateral hay tres grandes temas que usted tiene que plantearse con ese país de forma bilateral. El tema de la relación política, ¿verdad? De cómo nos encontramos en las decisiones en el mundo. El tema de la relación económica, porque ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cómo lo aprovechamos? Y el otro tema fundamental que se discute en el marco bilateral es el tema de cooperación, ¿verdad? Esto es muy fundamental. Por eso esos tres temas están presentes siempre en el marco de las relaciones con los países. Jaime ha mencionado uno de los temas que creo que podemos aprovechar un poco más y analizarlo un poco más, es esta relación entre el gobierno de El Salvador con la República Popular de China. Y ya conocemos que fue una de las últimas decisiones en política exterior que tomó la gestión anterior de abrir relaciones diplomáticas con China Popular y por ende ya no con Taiwán. El punto es, con estas condiciones, el presidente de la República, pues en su visita a República Popular de China, firmaron un convenio marco y esto da la pauta para una serie de elementos. La pregunta aquí es la siguiente, Jaime. ¿Cómo se establecen relaciones estratégicas con China? Es decir, en el sentido de, con estos tres elementos que usted me mencionaba, ¿qué aspectos puede tener provechosa esa relación para El Salvador en este momento y en estas condiciones? Claro. Yo creo que el punto importante, más allá de la cooperación, es la parte económica, ¿verdad? Que se tiene que aprovechar al máximo. Actualmente lo que vendemos a China es casi nada, es deficitaria nuestra relación económica con China, ¿verdad? Pero usted encuentra en la balanza que son más de 1.500 millones de dólares de lo que compramos a China, ¿verdad? Y apenas hemos comenzado a vender café, a vender algunos aspectos, ¿verdad?, que no son de toda la importancia que requiere bajar ese nivel de deficitario de la relación. Implica un gran esfuerzo interno, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto que también hay que verlo en el marco el marco de la cooperación, ¿verdad? O sea, yo sé que lo que más se ha discutido hoy en el país es el hecho de que se haya firmado el acuerdo marco. Sí. Yo le quiero decir algo. Acuerdos marcos de cooperación existen con todos los países del mundo, ¿verdad? Ahora, la especificidad de los acuerdos marcos es la discusión sobre esto, ¿verdad? Yo recuerdo, cuando yo era viceministro de Cooperación, tuvimos una reunión con la directora de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Y ella, en el 2017, lograron, por ejemplo, un acuerdo de cooperación no reembolsable, que es el marco de lo que se planteó en este acuerdo marco, ¿verdad? Que al final uno no sabe de cuánto es, porque es un problema de que no se sabe qué es lo que se firmó. Lo que yo pude conseguir es un documento que fue firmado por el ex viceministro de Cooperación, donde dice que la autoridad nacional es el viceministerio de Cooperación, que ya no existe, ¿verdad? O sea, y un problema acá de transparencia con la documentación. No es posible que pase en la asamblea sin discutir, sin leerse el documento, ¿verdad? Y no se sabe. Yo no encuentro en ningún lado de ese documento que yo tengo los tales 500 millones. ¿De dónde? No sé, ¿verdad? Habrá que alguien explicar por qué es eso. Ahora, la amiga, directora de la Agencia Uruguaya, lograron en el 2017 el primer acuerdo, ¿verdad?, diferente de cómo esta relación de cooperación no reembolsable con China
tomando en cuenta la mano de obra uruguaya, ¿verdad?, sobre la base de utilizar los mecanismos internos para esa cooperación. Eso se discutió aquí, o no se discutió, no sé, ¿verdad? Uno no sabe, porque aquí es un problema de falta de información y documentación sobre esto. Cualquier cooperación no reembolsable es importante para el país, ¿verdad? Aquí se debe aprovecharse al máximo, ¿verdad? Y el gobierno de turno es el que decide hacia dónde van a invertir, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que ese es uno de los puntos que se discutió. Nuestro planteamiento era más en la parte social. Yo me pregunto, por supuesto, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, decidir un estadio es porque también el nivel de inversión en educación y en salud en ese país es muy grande y te pueden dar ese lujo. Pero esa es una decisión soberana del el que ganó las elecciones y el que gobierna para decidir qué exactamente es lo que quiere. Entonces, lo importante, yo pienso en esto, es dar el salto hacia la otra parte más importante, es aprovechar el potencial económico que tiene China y ver en qué medida podemos potenciar nuestra economía en función de China, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, Jaime, pero al regresar hablemos de otro suceso que también marca un poco la dinámica de cooperación. Es lo que comunicó la USAID de ya no dar un financiamiento que tenía el Instituto de Acceso a la Información Pública o reorientar esos fondos de cooperación que iban al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Policía Nacional Civil a organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos. ¿Qué significa esto en el lenguaje de la dinámica de cooperación y cómo se encuentra nuestro sistema de cooperación? Usted bien mencionaba, ya no existe ese viceministerio. Entonces, ¿qué significa ahora para un país entablar relaciones diplomáticas y establecer vínculos internacionales a través de sus andamiajes o estructuras de cooperación? Entonces, sobre eso me gustaría que hablemos en el siguiente bloque. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, preguntas, comentarios o reacciones del tema que platicamos esta noche con Jaime Miranda, pues ahí tiene el Twitter y el Facebook a su disposición. Ya volvemos. Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, y de un poco de las relaciones internacionales y del sistema de cooperación. Y planteaba una consulta antes de hacer la pausa, Jaime. ¿Qué implicaciones tiene esto que comunicó USAID hace pocos días de reorientar fondos o fuentes de financiamiento que dirigía al Instituto de Acceso a Información Pública y la Policía Nacional Civil hacia organismos de sociedad civil o de derechos humanos? ¿Qué mensaje podemos interpretar de esto en el lenguaje del sistema de cooperación que tiene El Salvador, por ejemplo? Bueno, hay que primero dimensionar lo que significa la cooperación de Estados Unidos. Y hablando del último quinquenio, el principal cooperante, ¿verdad?, alrededor del 33 a 34% de la cooperación que recibió el país es de Estados Unidos. Fíjese, a diferencia de lo que fue el discurso de que se iba a la cooperación de Estados Unidos, si usted lo ve en términos del gobierno anterior, el principal cooperante fue España. Y en el quinquenio del presidente Salvador Sánchez Serén, el principal cooperante es Estados Unidos. Entonces, 34 o 33 puntos y algo % de la cooperación. Está hablando de un tercio de la cooperación, ¿verdad? Y ahí hay varios mecanismos de cooperación. USAID es uno. Hay otro, un fondo de alimentación, por ejemplo. Hay otro que tiene que ver con empresas privadas, ¿verdad? Hay otros que tienen... El Fomilenio es otra parte, ¿verdad? En USAID hay dos partes. Una primera parte que tiene que ver con la parte de seguridad, de seguridad jurídica, ¿verdad?, y transparencia, y que yo recuerdo que son alrededor de como 268, 270 millones de dólares. Y hay otra parte que tiene que ver con la parte económica, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad?, de USAID importantísima, ¿verdad?, lo que Estados Unidos está mandando un mensaje. Yo apoyo cierto desarrollo de la democracia de este país, ¿verdad? Entre eso, el marco relacionado a la transparencia de la información, ¿verdad?, el acceso a la información, por ejemplo, ¿no? Pero si eso no existe, si eso tiende a tener otro papel que no es eso, ¿verdad?, que la ciudadanía tengamos la posibilidad de poder pedir la información, cualquiera que sea, ¿verdad?, de las decisiones que se toman en el gobierno, si no está ahí como
como se plantea, el apoyo principal de ese instituto siempre fue esencialmente Estados Unidos. Creo que últimamente había otros cooperantes también interesados en eso. Entonces, vuelvo de nuevo a que sea la ciudadanía, a través de sus expresiones, ¿verdad? Que sus expresiones son las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a que cumpla esa labor que requiere cualquier democracia. Jaime, en la lectura que tal vez para ilustrar a nuestra audiencia se puede tener la idea de que acercándose, por ejemplo, acercándose me refiero diplomáticamente con China o con Rusia, en este esquema de cooperación, estos países pueden brindar un sistema de cooperación muy similar al de Estados Unidos o al de otras regiones como la Unión Europea. Es decir, ¿cómo podemos leer también lo que pueden ofrecer, me refiero a ofrecer en esta relación de cooperación China o Rusia al Salvador, a diferencia de lo que pueda hacer Canadá o la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania? Es decir, ¿qué elementos hay que marcar las diferencias entre estos Yo países? creo que hay sistemas de sistemas, ¿no? Y nosotros hemos abrazado un sistema que tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces, no va a compararlo con otros países que tienen otras formas de ordenarse. Pero usted abrazó un marco de la OEA con ciertas reglas y ciertos planteamientos de cómo debe funcionar el Estado, cómo debe funcionar la nación. O sea, cuando usted va, y lo decía antes, y negocia con la Unión Europea, en cualquier cosa que negocie, o en los mismos préstamos, hay cláusulas democráticas importantes que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, no puede comparar con otros países, ¿verdad? Tienes que compararlo en ese marco de lo que estás haciendo con ese país, ¿verdad? Y la relación es bilateral, ¿verdad? Y las prioridades son bilaterales, y el encuentro en esa agenda que se llama agenda política es en esa parte, ¿verdad? Con la Unión Europea se discutió, porque yo estuve como jefe de misión de la parte política, una serie de conceptos importantes, ¿verdad?, que unen la idea de nación y la idea de democracia y de ciudadanía que tienen los europeos con la nuestra, ¿verdad? Y ese es un marco, es como la base para establecer esa relación. Usted se aparta, claro, entonces inmediatamente dice, bueno, pero te estás apartando de lo que habíamos logrado establecer en conjunto. Es decir, que por ejemplo podríamos ver que China puede tener dentro de este sistema de cooperación es más de carácter económico o inversiones en infraestructura, más que componentes que tengan que ver con cláusulas políticas o cláusulas de otras, es decir, porque es parte de su lógica. Yo creo y su que sistema sí, de así debe ser como usted lo está planteando. Y el documento que establece, que manda la embajada, no sé si lo leyó, y es el documento que plantea en 2 puntos, nosotros no nos metemos, ¿verdad? Y queremos que se nos respete a nosotros, pero no nos metemos en eso. Pero esa es la forma de relacionarse. Lo sabio es saberse relacionar, ¿verdad? Y no se vale para un paísito tan chiquito como este decir, o te quedas conmigo o me voy con otro. No es correcto, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de utilizar justo esa dinámica, ese lenguaje? Y es es decir, un riesgo que tiene consecuencias muy grave, y al final no es el problema de un gobierno, es el problema del efecto que puede tener en el país, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tenemos que verlo, ¿verdad? Y ahí el planteamiento que hace USAID, ¿verdad? Es, bueno, yo me voy con sociedad civil, ¿verdad? Entonces esto es una expresión de la democracia y no debe verse como un peligro para el país, más que fortalecer la democracia, se fortalece también en sus diferentes formas en que se expresa, ¿verdad? Y las organizaciones de sociedad civil son eso, porque si no piensa como yo no importa, pero forma parte de la posibilidad de que en conjunto encontremos qué es lo que el país necesita y cada quien puede aportar de donde sea. No se vale, por ejemplo, sobre esa base, atemorizar. ¿A qué? ¿Por qué? ¿En base a qué? Si aquí estamos todos y todos queremos contribuir, ¿verdad? Por supuesto que no tenemos por qué pensar igual, sino la historia de nuestro país no ha pasado de por gusto, ¿verdad? Son años y años, ¿verdad?, en donde esto llegó a un acuerdo. Entonces, hay que respetar la misma historia, ¿verdad? Y hay que respetar el avance que el país ha tenido y sobre esa base avanzar en las otras partes. Y por supuesto que ahí nos vamos a encontrar todos.
Jaime, me resta un par de minutos ya para finalizar la entrevista, algo muy puntual. Usted fue viceministro de Cooperación. ¿Qué significa o cómo lee el hecho de que ya no exista esa figura de un viceministerio de Cooperación, sino que ahora está adscrita una agencia de cooperación adscrita a la presidencia de la República? ¿Qué significa esto en la manera en cómo opera un gobierno en su esquema de cooperación con los distintos países con los que tiene relaciones diplomáticas? Mire, la cooperación en el país no es tan importante como a veces se le da, ¿verdad? O sea, usted lo puede medir en términos del Producto Interno Bruto. ¿Qué porcentaje es eso? Y eso lo mide la OECD anualmente, ¿verdad? Se mide. Y el país no pasa de 1.5, en algún momento tuvimos 2%. Pero hay países que tienen una gran importancia la cooperación. Estoy hablando de países de Centroamérica que llegaron al 13, 14% de la cooperación relacionada al PIB. Sí. Eso sí es muy importante. Entonces, ¿dónde ubica usted la cooperación? Por eso, los países de África, la cooperación la ubica usted en los ministerios de Hacienda, por la importancia que tiene eso. Otros países la ubican en los ministerios de planificación, y tiene lógica. ¿Por qué? Porque ahí es donde se planifica, y la cooperación debe de llenar un vacío que el presupuesto nacional no lo llena, ¿verdad? Y otros países lo plantean en Cancillería, ¿verdad? Hacer una agencia implicaba un paso mucho mayor, ¿verdad? Que no hay, en América Latina hay como 3 o 4 agencias de cooperación. Implica tener la solvencia para poder usted no solo recibir cooperación, sino dar cooperación, ¿verdad? Algunos pasos se habían dado. Nosotros hicimos un análisis sobre eso y el análisis nos dijo, todavía no es el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Está ya la agencia, es importante fortalecerla, hay que trabajar para que juegue un papel fundamental en el país, porque es muy importante, a pesar de que sea pequeña la cooperación, pero sí llena un vacío importante en la vida del país, ¿verdad? Entonces, por eso es importante manejarla con el mayor profesionalismo posible. Jaime, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en esta segunda parte del programa, tener esta lectura del sistema de cooperación y de las relaciones internacionales, y estoy seguro que nos encontraremos más adelante para tener este análisis desde la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Gracias, Jaime. No, al contrario, gracias a ti por el espacio y al público que nos vio por la televisión. Gracias, muy amable. Estuvo con nosotros en esta segunda parte Jaime Miranda, vicepresidente de FUDECEN, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Gracias por su compañía. Será entonces hasta mañana, 8 de la noche. Se queda con El Gráfico TV. Saludos.